Como ya lo decía, la semana pasada, bueno, la antepasada, terminamos nuestro estudio en la carta de Efesios, una carta que yo creo que para todos ha sido enriquecedora, una carta llena de conocimiento doctrinal, de teología, llena de cosas que nos motivan en cuanto a conocimiento para la vida cristiana. Y este estudio en la carta de Filipenses va a ser un estudio muy diferente. Y la razón es porque Filipenses, hermanos, realmente no es una carta de teología. A pesar de que en ella encontramos versículos muy conocidos que muchos de nosotros tal vez estamos memorizándolos o ya los memorizamos, o versículos que hemos oído abundantemente en otros temas, en otras predicaciones, Filipenses no es un libro de teología. Tampoco Filipenses es un libro doctrinal o un libro de historia. Filipenses es una carta de la vida cristiana práctica. Es una vida que motiva a los oyentes a vivir regocijados siempre en Cristo, a depositar su confianza en el Señor, a vivir siempre humilde y confiadamente en el Señor, amando y protegiendo la unidad entre los hermanos, entre los cristianos, y viendo que en eso hay una gran bendición del Señor. De hecho, ese pasaje que acabamos de leer lo definiría varios de los estudiosos de la palabra, los eruditos, como el corazón de la carta de Filipenses, a partir del versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vean cómo en esos pequeños versículos se encierra una gran enseñanza para la vida práctica. No una gran enseñanza tal vez en cuanto a los atributos de Dios, porque a pesar de que están ahí inmiscuidos, no ese es el tema central. No es tampoco el tema central si es que Dios contesta o no la petición o de qué manera lo hace. No es tampoco el tema central si es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tampoco se trata acerca de cómo nosotros estamos unidos a Cristo, porque ya Pablo ha dedicado otras cartas muy interesantes, muy edificantes, hablando al respecto. Y la Biblia entera está llena de ese entendimiento. Pero Pablo dedica la carta de los Filipenses a enseñar la vida cristiana más práctica. Lo que debemos de nosotros saber, a final de cuentas, para poder tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vean los versículos como los desglosa. Nos dice la carta: regocijaos en el Señor siempre. Este podría ser el título de esta carta. Si nosotros pudiéramos cambiar, ¿no?, el título, no es que lo necesite la carta, pero si nosotros pudiéramos al cambiarlo, tal vez esta sería la mejor palabra para definir un título: regocijaos en el Señor siempre. Porque tan es importante el regocijarse en esta carta, esa instrucción, que al menos 11 veces Pablo la menciona en toda esta carta. La instrucción de regocijarse, de gozarse, de alegrarse en el Señor, de estar contentos y plenos en todas las cosas en el Señor. Lo dice otra vez os digo, regocijaos, y vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Otra instrucción práctica: ser gentil con otros, mostrar una cara amable, bondadosa, dadivosa, una cara piadosa delante de las demás personas. Otra instrucción práctica: por nada te afanes, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense que la carta no entra en el tema de qué es lo que pides, o cómo pedir como conviene, o cómo Dios interpreta nuestras peticiones y de qué manera nosotros podemos interceder por otras personas. La instrucción es práctica. Trae todas tus peticiones delante de Dios y no te afanes por ninguna de las cosas. Dale a Dios las acciones de gracias por todas las cosas que tienes. Y dice entonces: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Todas instrucciones prácticas. Entonces, hermanos, esta carta de Filipenses es una carta para que nosotros analicemos y nos pongamos frente al espejo y veamos qué de esas cosas que nos enseña la carta nosotros tal vez hemos carecido de practicar, o cuáles tal vez no conocíamos y cuáles deberíamos de empezar a poner por obra. Para comenzar, el día de hoy no va a ser tanto un estudio ya en la carta, sino quiero que dediquemos este breve tema a ver en qué contexto se escribió, por qué se escribió,
qué sucedió alrededor de que se escribió la carta de Filipenses, porque a final de cuentas dicen los grandes eruditos de la Biblia que para entender una carta, para poder estudiarla expositivamente, uno tiene que entender de dónde sale, tiene que entender quién la escribe, por qué la escribió, qué motivación tenía al escribirla, en qué contexto histórico se escribió y a qué personas se les escribió. Entonces es importante para nosotros entender el gran contexto y poder profundizar en la verdad bíblica, que entendamos eso. Entonces el énfasis, hermanos, si ustedes son de los que apuntan, el énfasis de la carta es el gozo, el regocijo, ya lo decía yo. Cristo se nos presenta como la clave en toda la vida cristiana. Sí, Él es el conocimiento que tenemos en Cristo, es el medio para llegar a ser como Él en su humildad, para llegar a ser como Él en su nobleza, para llegar a ser igual que Él en su santidad. No es que diga que podamos en esta vida, ya llegaremos a ese punto, pero la clave de la vida cristiana, valga la redundancia, es la persona de Cristo. El cristiano tiene que sujetarse de la persona de Cristo, tiene que estudiar la vida de Cristo a final de cuentas para poder ser igual a Él, para poder imitarlo a Él. Tiene que profundizar en la mente de Cristo para entender la mente de Cristo y llegar a desarrollar en sí mismo una mente como la de Cristo. El regocijo también en el sufrimiento. En esta carta de Filipenses vamos a ver que se escribe en un contexto de padecimiento. También la unidad de la iglesia por medio de la humildad. ¿Cómo es que la humildad une a las personas que están dentro de la iglesia? Porque cosas para separar a la iglesia, hermanos, hay muchas. Cosas que nos podrían dividir, bueno, podríamos llenar un libro entero de cosas que nos dividen. Nos divide a lo mejor la educación que recibimos, nos dividen las familias que tuvimos, nos divide nuestro apellido, nos divide la sangre, nos divide tal vez las escuelas a donde fuimos, las colonias en las que crecimos, el contexto histórico en el que crecimos, la edad que tenemos. Hay muchas cosas que podrían dividirnos, pero de todas las cosas, hermanos, hay una cosa que nos mantiene unidos: la humildad. El orgullo, hermanos, es el peor enemigo de una iglesia. En la iglesia no puede existir algo como el orgullo. Todos tenemos que ser regidos por la humildad, en donde no importa, hermanos, mis voluntad, no importa mis gustos o mis preferencias, sino que importan la de los demás. Y yo analizo y veo a todos como más importantes que yo mismo. Una sociedad o una comunidad o un lugar en donde se practica un valor como la humildad es un lugar inquebrantable. Porque no hay un problema lo suficientemente grande para hacer que unos se pongan en contra de los otros, pues valoramos más importantes a los otros. La humildad, entonces, hermanos, no solamente es uno de los valores de la iglesia cristiana, sino es uno de los estandartes de la iglesia cristiana. Dice la palabra que Dios da gloria y exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios tampoco valora un valor como el orgullo. Dios tampoco le da exaltación a alguien que se presenta con orgullo, pues aún el mismo Cristo se humilló a lo sumo, tomando la forma de siervo y entregando su vida por su pueblo. Así es que si Él es nuestro maestro, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos de ser humildes los unos con los otros? El amor también es uno de los énfasis de esta carta, y cómo el amor por la iglesia tiene que llevarnos a nosotros a evitar cualquier conflicto, cualquier roce, cualquier problema que pueda quebrar o pueda desquebrajar la iglesia o que pueda dividirla. El amor por la iglesia, tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, eso mismo nos ha transferido a nosotros un amor profundo por la iglesia, en donde nosotros debiéramos procurar hacer cualquier cosa que esté en nuestras manos con tal de no perturbar la iglesia y el amor y la unidad que existe en ella. Otro énfasis de la carta de los Filipenses es la certeza de que hay un premio final y la búsqueda de este. Una de las instrucciones de Pablo es que uno tiene que soportar el padecimiento, que uno tiene que ser humilde hasta la muerte, que uno tiene que perseverar en la unidad de la iglesia, tiene que amar a la iglesia, tiene que servir a la iglesia, porque sabe que al final de esta vida viene una vida diferente, el premio final. Y la certeza, hermanos, de que eso existe se convierte en la gasolina que mueve al cristiano.
el saber que esta no es toda la vida, que aquí no existe todo lo que algún día habrá, que no es este el premio último, ni es este el motivo de vivir, sino que es solo la antesala de lo que nos espera en el futuro, de la vida eterna, en donde realmente, hermanos, disfrutaremos de la plenitud, del gozo, del amor, de la misericordia manifestadas en el máximo nivel que se puede por nuestro Señor, y su presencia estará en nosotros, no solo espiritualmente, sino físicamente también. Entonces, la carta de los Filipenses, hermanos, nos presenta la certeza y la búsqueda de un premio final como la gasolina que mueve al cristiano en toda esta vida para hacer lo que el Señor le ha enviado, sabiendo que al final de esta vida hay un premio, que al final de esta vida hay una corona de la vida y hay unos grandes galardones que el cristiano recibirá si es que aguarda y espera con paciencia. Pablo, hermanos, escribió esta carta junto con Timoteo, eso lo dice Filipenses capítulo 1. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, la escribió Pablo, aunque la auditoría, no, Autoría. La autoría, esa palabra quería usar. La autoría es de Pablo. Él menciona estar con Timoteo. Timoteo fue uno de los grandes acompañantes en los viajes misioneros de Pablo. Fue su mano derecha en mucho tiempo, su aprendiz, su discípulo, y también llegó a ser él un líder y un pastor en una iglesia. Entonces es importante su aparición en la carta. Esta carta fue escrita alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. En este tiempo Pablo se encontraba en un arresto domiciliario en Roma. No estaba como tal en una prisión, estaba en una casa, pero esa casa era resguardada por los guardias reales que le impedían a Pablo salir de ese lugar. Él tenía que estar en ese lugar, pero se le permitía recibir visitas, recibir donativos, recibir alimentos, conversar con otras personas que venían a verle. Entonces, esta carta se sitúa alrededor de esos años, del 60 al 62 en Roma. Sí, esto es importante porque la carta nos habla una y otra vez del regocijo. Nos habla una y otra vez, así como lo vimos en la carta de Efesios, otra carta que Pablo escribió estando en prisiones, y otra carta que nos habla de la riqueza, de la abundancia, del amor, de la gratitud que un cristiano puede tener en medio del padecimiento. Si se acuerdan que hablamos de eso en Efesios. Pero Filipenses es otra vez, hermanos, una confirmación de cómo el cristiano puede disfrutar de la plenitud, del gozo, de la alegría, del regocijo en medio de pruebas y de tribulaciones. Pues Pablo, hermanos, estaba en Roma encarcelado, o más bien en una prisión de tipo domiciliaria, en un lugar confinado, juzgado injustamente. Y él, a pesar de estar siendo juzgado injustamente, a pesar de estar padeciendo injustamente por la ley que existía en su tiempo, él en ningún momento en la carta parece estar molesto por esa circunstancia. Más bien, hermanos, lo que leemos en la carta de Filipenses es agradecimiento constante, porque eso ha sido usado para beneficio de la obra. Una y otra vez, ya les dije, 11 veces Pablo menciona la palabra regocijos o alegraos o gozaos. A pesar de él estar en una situación injusta, a pesar de él estar aprisionado en un lugar, él le decía a los demás creyentes, regocíjense en el Señor siempre. No le dice a los filipenses y oren porque el Señor me libere de mis prisiones, porque no se me trate con injusticia. Él dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, Pablo sabía, hermanos, en medio del sufrimiento, alegrarse. Y es porque esta carta de Filipenses nos enseña una gran verdad que, bueno, Pablo repite en muchas de sus cartas, y es, hermanos, que el gozo, la plenitud, son cosas que uno siente en el espíritu, no son emociones. Y yo sé que eso suena tal vez disonante con lo que nosotros llegamos a pensar, porque uno no se siente alegre y no está alegre. No siento la emoción de la alegría y por lo tanto no me siento feliz. Pensamos, no siento ganas de perdonar, por lo tanto no perdono.
Me siento triste, siento que hay cosas que podrían no ser buenas en mi vida, entonces eso me da para abajo y estoy triste. Sentimos que hay problemas que nos rodean, entonces nos sentimos ansiosos y preocupados. Y pensamos que no podemos estar felices porque no hay motivos para estar felices. No siento la alegría en mi corazón, por lo tanto no puedo ser feliz. Sin embargo, hermanos, la carta nos enseña que el regocijo y el gozo no son emociones. Son cosas que uno tiene que determinarse a vivir. Es decir, el regocijo es un estilo más bien de vida. La alegría, la felicidad, el gozo son más bien un estilo de vida. ¿Por qué digo eso? Porque la instrucción de Pablo en Filipenses 4, fíjense la forma en la que está escrito, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Les suena a ustedes a una pregunta? De hecho, más adelante lo dice incluso con signos de expresión, de grito, ¿no? Regocíjense. Es una indicación, no es un consejo, no es tampoco una pregunta. Regocíjate si sientes que deberías de estar feliz, regocíjate si sientes la alegría en tu corazón. No, Pablo lo enseña como una instrucción, regocíjate. Y Pablo, hermanos, no lo pondría así si no fuera porque está en nosotros y en nuestra decisión vivir así. Es decir, uno tiene que decidir, hermanos, regocijarse. Pablo tenía muchos motivos para estar enojado en Roma. Pablo había sufrido ya no solo esta vez, sino otras veces anteriores que lo apedrearan, que lo juzgaran, que le levantaran falso testimonio, que lo metieran a la cárcel, que lo persiguieran. En ese mismo momento él estaba aprisionado y había muchas cosas, hermanos, por las que él no tendría por qué estar feliz. Sin embargo, él decidió ser feliz. Él decidió regocijarse en el Señor y saber que en el Señor está la plenitud, no en las circunstancias, no en la cantidad de dinero que hay en mi cuenta o en mi cartera, no en las propiedades, no en si mi familia está bien o no, no en si padezco la enfermedad o no. Regocijaos en el Señor siempre, es una indicación, siempre. No solo cuando las cosas pintan bien, no solo cuando hay prosperidad y armonía en la familia, no solo cuando hay abundancia de riquezas, sino regocijaos en el Señor siempre. Implica que siempre, que en todo momento, que en toda circunstancia, que en todo contexto, que en todas las situaciones en las que me pueda haber envuelto, yo puedo regocijarme en el Señor siempre. Ahora, ustedes no me creen, vean más adelante. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué diría por nada estar afanosos? Porque hay cosas que podrían afanarse. Porque hay cosas que podrían quitarnos la paz. Porque hay situaciones de la vida que preocupan. Porque hay momentos en la vida en la que hay tribulación, en la que hay dolor, en la que hay padecimiento. Y Pablo lo sabe. Y por eso dice, por nada estéis afanosos. Porque podrías estar afanado. Porque hay cosas en la vida que te podrían afanar, pero tú tienes que decidir no estar afanado, sino regocijarte en el Señor siempre, trayendo todas tus peticiones delante de su presencia. Ya lo decíamos en la semana, no para que Dios haga lo que tú le pides, sino para que en medio de eso tú sientas el regocijo y la paz. Pues el objetivo final, vean ustedes, de traer las oraciones a Dios, no dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios para que Él conteste y te dé todo aquello que tú deseas, para que te dé todas las peticiones de tu corazón. No, ese es el motivo de ese versículo. Dice que tú tienes que traer todas tus peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con acción de gracias. ¿Para qué? Versículo 7, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en ti. Eso, hermanos, es el regocijo. El regocijo y la alegría, la plenitud en Cristo, no son emociones, es un estilo de vida que tú tienes que decidir tener. Yo sé que eso se dice fácil, hermanos, pero tal vez no se practica tan fácilmente. Es por eso que necesitamos entenderlo una y otra vez, estudiarlo una y otra vez, guardar ese conocimiento en nuestro corazón y vivir por ese conocimiento. Porque yo sé que saliendo de este lugar tal vez vas a enfrentar un problema familiar, tal vez una enfermedad, tal vez la escasez económica, tal vez no tenga los recursos, tal vez las deudas, tal vez los problemas en casa, los problemas familiares, los problemas con la esposa, con los hijos. Son cosas que vas a enfrentar.
La Biblia no te promete nunca que eso no va a venir, pero sí te dice que tú tienes que hacer una cosa: regocijarte en el Señor siempre. ¿Cómo lo vas a hacer? Trayendo todas mis peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y creyendo en Él, y recibiendo entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ahí hay implícito, hermanos, otra cosa. La paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo el entendimiento, porque es una paz que no tiene sentido. Porque normalmente alguien no tendría paz en esa circunstancia, por eso sobrepasa el entendimiento. Si no, diría una paz que se entiende. Bueno, si yo tengo dinero, si yo estoy bien con mi familia, si yo tengo posesiones, si yo tengo viajes, si yo estoy bien en mi trabajo y tengo paz, pues la gente va a decir, se entiende, ¿no? Pues tienes todo. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento se necesita cuando se carece de cosas, cuando hay problemas, cuando hay aflicción y uno tiene paz. Esa paz sobrepasa el entendimiento. Entonces, hermanos, los filipenses o la carta a los filipenses nos enseñan un estilo de vida diferente, el estilo de vida que se regocija en todo momento porque tiene al Señor de su lado, porque sabe estar en la presencia del Señor. Ahora, dentro de los temas, vemos tres temas centrales, si ustedes apuntan. El primero de ellos, ya lo dije una y otra vez, es el gozo. Pablo se presenta a él mismo como un ejemplo de saber tener gozo en medio del padecimiento. El segundo tema que toca esta carta es la humildad. Los creyentes deben imitar a Cristo, quien fue modelo de humildad y que incluso tomó la forma de un hombre, haciéndose semejante a los siervos, y en esa forma se humilló a sí mismo hasta la muerte por su iglesia. La humildad, entonces, hermanos, es otro tema central de la carta de los Filipenses. Y en tercer lugar, la oración de gracias, de acción de gracias por los hermanos y por las bendiciones recibidas por ellos. Pablo una y otra vez agradece a los filipenses, porque los filipenses, hermanos, fueron una de las iglesias que mantuvo a Pablo financieramente, económicamente, por la gran parte de su ministerio apostólico. Ellos constantemente le daban ofrenda de tributo a Pablo para que él pudiera solventar gastos de viaje, comida, no sé, cuotas de viaje, etcétera, no, hospedaje, todo ese tipo de cosas. Los filipenses abundaban en ofrendas para él. De hecho, el motivo de la carta es que Pablo envía a Epafrodito otra vez a los filipenses. Epafrodito es el que había sido enviado por los filipenses originalmente con una ofrenda para Pablo. Entonces, Epafrodito es el que regresa la carta a los filipenses. Más adelante en la carta, Pablo lo recomienda que lo reciban con bien a Epafrodito, y así es como lo entendemos. Ya les decía yo que la fecha se sitúa entre el año 60 y 62, y en el contexto, hermanos, podemos ver una de las cosas, que Pablo estaba prisionero en Roma. Vamos a leer Hechos 28, 16, pero no pierdan Filipenses, ténganlo ahí a la mano. Hechos 28, 16. Fíjense cómo dice. Esto ocurre después de que Pablo viaja en el barco, guiado o resguardado por un centurión. Llegan a Roma y nos dice ya el versículo 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Eso es lo que decimos cuando hablamos del arresto domiciliario. Él no estuvo en la cárcel, él estuvo en un lugar en donde él estaba resguardado por los centuriones. Dice, con un soldado que le custodiaba. A él lo toman, lo llevan a un lugar. En ese lugar él estuvo habitando aparte de todos los presos, y él estaba resguardado por un guardián, un centurión que cuidaba ese lugar, obviamente para que no se escapara. Pablo nunca intentó escaparse ni nada por el estilo, pero tenía que tener a alguien que lo resguardara en ese lugar. Comparémoslo con el capítulo 1, versículo 13 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Quiero que vean cómo estas dos partes de la historia se unen y nos dan un contexto bien bonito de lo que sucedió. Filipenses 1, 13 y 14. Dice, desde el 12 vamos a leerlo.
Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Primero Pablo, hermanos, otra vez, este es un estilo de vida, el estilo de vida del regocijo. Pablo está aprisionado en un lugar, resguardado por un soldado, y él dice, hermanos, quiero que sepan que las cosas han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era el lugar en donde estaban los jueces, los que juzgaban, y donde también estaba el César. Sí, entonces, no solamente sus prisiones habían hecho que el evangelio creciera en ese mismo lugar, sino que aún sus padecimientos fueron conocidos en el pretorio, o sea, en todo el lugar en donde estaba la gente más importante de Roma. Ahí se conocía la historia de Pablo y el evangelio estaba siendo divulgado por el testimonio de Pablo. Dice, y a todos los demás, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, hermanos, el testimonio de Pablo aprisionado fue tan impactante para los hermanos de esa región que comenzaron a predicar más el Evangelio, de tal manera que llegó hasta el pretorio, en donde el caso de Pablo iba a ser juzgado. ¿Sí? Veamos más adelante. Nos dice el Hechos 28:30 que ahí en ese lugar se le permitió recibir visita. Hechos 28:30. También, hermanos, un privilegio que no cualquier preso tendría. El buen testimonio de Pablo le permitió recibir visita. Imagínense él estar aprisionado en un lugar y que su buen comportamiento, su buen testimonio con los demás le permitiera no solamente, hermanos, recibir gente que de vez en cuando le llevaba comida, sino recibirlos como si estuviera en su casa, que se pasaran y comieran con él, platicar con ellos, predicar el evangelio y que luego se fueran y difundieran el evangelio. Pablo estaba prisionero, pero la palabra que él predicaba no. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años, hermanos, sirvió. ¿De qué sirvió que él estuviera ahí? Fueron 2 años en los que él pudo predicar el Evangelio, profundizar en el Evangelio con los hermanos que estaban ahí, que lo entendieran y que ese ímpetu y ese conocimiento los llevara a esparcir el Evangelio. Tal vez, hermanos, ningún viaje misionero de Pablo hizo tanto como 2 años que él estuvo prisionero en Roma. Comparémoslo, hermanos, ahora con Filipenses 4:18. Dice Filipenses 4:18, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Vean ustedes cómo Pablo no solamente se le permitía recibir a los que estaban ahí mismos, sino se le permitía que recibir a otros hermanos que venían de otras iglesias, como Epafrodito. Y Epafrodito venía justamente de la iglesia de Filipenses y él traía ofrenda para Pablo, económica y en alimentos, para que él pudiera sostenerse en ese lugar. Entonces los filipenses, hermanos, auspiciaron en gran parte el ministerio que Pablo hizo, prisionero en Roma. Sí, entonces Pablo, en vez de ver en todo esto tristeza, dolor, padecimiento, ganas de maldecir, no ganas de enojarse contra Dios, Pablo vio en todo esto la oportunidad de que el evangelio creciera y el motivo para agradecer el cuidado de Dios aún en las situaciones y en las condiciones más tristes que podría él haber estado. Por último, hermanos, vamos a comparar Hechos 28:31 con Filipenses 1:12-14. Fíjense que él dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y otra vez se nos dice en Filipenses, que ya lo leímos, 12-14, que su predicación llegó hasta el pretorio. Es decir, verdaderamente, hermanos, su predicación no tuvo
ningún impedimento. De hecho, el tono de toda la carta es que Pablo espera un desenlace favorable para su juicio por el buen testimonio que ha alcanzado delante del pretorio. Que bueno, más adelante en la historia de la carta ya entraremos más en detalles. Pero lo que quiero que vean ustedes es cómo una forma de vida, un estilo de vida diferente, cristiano, una perspectiva, una vista de las bendiciones de Cristo, en vez de ver las deficiencias, los padecimientos y las tribulaciones, puede cambiar drásticamente el desenlace de la historia. Porque si Pablo, hermanos, tal vez no hubiera sido llevado por el Espíritu Santo a regocijarse en medio del sufrimiento, tal vez nunca hubiera tenido buena actitud, y eso no hubiera impactado a los que lo resguardaban, de manera que él tal vez nunca hubiera podido recibir gente en el lugar, y tal vez nunca le hubiera predicado a nadie, y hubieran sido 2 años desperdiciados en la cárcel. Pero un modelo, un estilo de vida diferente, el estilo de vida del cristiano, de regocijo, de agradecimiento, de oración, de no afanarse por las circunstancias, trajo todo lo opuesto. 2 años súper útiles para el cristianismo. 2 años fructíferos, 2 años llenos de frutos, llenos de abundancia, de riquezas espirituales, porque él supo agradecer a Dios en medio de la tribulación, porque él supo tener una buena actitud, porque él supo agradecer, regocijarse en el Señor siempre, sin importar la situación o el contexto en el que se encuentre. Es esa la enseñanza, hermanos, de Filipenses. Ahora, para terminar, hermanos, nada más, vamos a dar un repaso rápido a las cosas que nos enseña la carta. Vean ustedes cómo hay una y otra vez, hermanos, riquezas en una carta muy pequeñita, pocos capítulos, pero bien enriquecedores en cuanto a la práctica cristiana. Vean ustedes capítulo 1, cómo se nos enseña: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vayan fijándose, hermanos, este estilo de vida. Dice el capítulo 1, versículo 22. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, un estilo de vida. Dice él, si parto, qué bendición sería morirme ya ahorita. Dice, porque yo sé que cerrando mis ojos partiría al paraíso y estaría en la presencia de mi Señor para siempre. Pero si me quedo, beneficia a ustedes. Entonces dice, no sé qué escoger. Qué impactante forma de pensar, ¿no? Que él dice que él confía en que no será avergonzado. Está hablando del juicio que se acerca para él. Él dice, no voy a ser avergonzado, el Señor va a salir en mi rescate, pero si me muero es ganancia. Y si vivo, también es ganancia. Y entonces su disyuntiva es, no sé cuál cosa escoger. Porque no sé si es mejor que me vaya y esté con el Señor, o mejor me quede y los favorezca aún más. Capítulo 2. Este es el pasaje en donde nos enseña, espérenme un poquito, lo apunté aquí. Aquí está, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otro estilo de vida. Dice, nada hagáis por contienda, sino sintiendo todos una misma cosa, estad unánimes en el Señor. Otra forma de vivir, hermano, la forma de vivir que nos ayuda a permanecernos juntos en humildad, amándonos unos a otros, no haciendo nada por contender unos contra otros. Capítulo 3, yo creo que aquí todos van a identificar el versículo. Dice versículo 7, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la de la fe, pues sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Más adelante dice, no pretendo ya haber alcanzado esto, sino que prosigo al blanco. Capítulo 3. Capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre, ya lo leímos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Sí? 4 capítulos, hermanos, 4 capítulos llenos de un estilo de vida diferente. Y quisiera que en este tiempo que vamos a estudiar Filipenses, nosotros no lo dejemos nada más como ver cómo Pablo vivió en esa época, sino que sea para nosotros un ejemplo. El ejemplo de el regocijarte siempre, de siempre tener gratitud delante del Señor, no importando la circunstancia en la que te encuentres, no importando si las cosas están bien o están mal, no importando si ves el final del camino o no, sabiendo que en el Señor tienes todos los motivos para ser pleno y feliz. En segundo lugar, manteniendo la unidad con los hermanos, en humildad, porque no hay cosa, hermanos, más preciosa que habitar los hermanos juntos en armonía. Y en tercer lugar, teniendo gratitud siempre para con el Señor, sabiendo que hay una meta que nos aguarda al final y prosiguiendo hacia ese blanco. Amén. Vamos a terminar con una oración.